Les damos la bienvenida a la tercera sesión, panel tercero, sustentabilidad financiera del Estado Social en México, dentro del segundo coloquio de invierno, el futuro del Estado Social. Nos pedimos una disculpa en nombre de nuestro moderador, el doctor Adrián de León, que muchos compromisos que la universidad tuvo que encargarse de ellos, y estaré un servidor, Jorge de la Torre, teniendo el honor de poder esta interesante mesa. Estaremos iniciando en esta mesa donde se discutirá la sustentabilidad financiera del Estado Social, que es un ángulo francamente esencial. El día de ayer se mencionó claramente cómo la nueva cuestión social pasa por la vieja cuestión fiscal, francamente puede sonar bastante evidente, pero la verdad es que no se toma ese enfoque con la frecuencia que se debiera. Para empezar, entonces, en orden de exposición tendremos cerca de entre 15 y 20 minutos cada uno de nosotros, de los exponentes. Yo me encargaré de hacerles señalar cuando su tiempo esté por cercano a agotarse. Terminando, se procederá a un intercambio entre los miembros del panel, y esperando que hubiera un poco de tiempo, quizás podremos tomar algunas preguntas del público antes de pasar a la siguiente fase de nuestro coloquio. Me permitiré entonces leer una breve síntesis de primero de nuestros ponentes. Carlos Elizondo Mayer Serra es maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford. Desde el 1991 se desempeña como profesor investigador del CIDE y titular de la División de Estudios Políticos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta entre sus publicaciones con los títulos Con dinero y sin dinero, Por eso estamos como estamos, la economía política del crecimiento mediocre, o la industria del amparo fiscal, entre otros, los cuales son textos que evidentemente tienen bastante que ver con la mesa de este momento. Entonces, les doy la palabra. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias al profesor Aguilar por haberme hecho esta honrosa invitación, y muchas gracias a ustedes por estar acá hoy con nosotros. Voy a hablar unos 15 minutos y me pueden poner unas láminas que preparé. La idea central, que es el subtítulo del libro, y si pudiera tener un control sería más fácil, pues, para no estar diciendo la siguiente. ¿Cuál es el punto de partida? Como bien decían, los derechos cuestan. Es muy bonito, realmente es muy divertido andar poniendo por ahí cosas en la Constitución, pero como decía por ahí un amigo mío hace unos 15 años, amistad que no se refleja en el presupuesto no es amistad. Derecho que no se refleja en el presupuesto no hay derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos construir un Estado social? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Pues la segunda es, ¿tiene el Estado las capacidades institucionales para, en caso que recaudar esos recursos, proveer esos derechos? Y entonces vamos a empezar un poco con esta segunda pregunta. Aquí lo que tenemos es una lámina en la cual se comparan diversos países de América Latina y que trata de medir el impacto distributivo de la política fiscal. Como ustedes saben, el Gini es un indicador imperfecto como cualquiera, pero que lo que trata de medir es la desigualdad. Si el Gini fuera 0, significaría que todos tienen lo mismo. Si fuera 1, significaría que una persona lo tiene todo. Entonces, entre más alto esté el Gini, peor estás. Si ven ustedes en el lado derecho, está, digamos, algunos países europeos donde se ve cómo en la medida que va entrando los impuestos y el gasto va disminuyendo de forma importante, el Gini va mejorando. Si uno ve los países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, el cambio es marginal y seguramente está dentro del error estadístico de un indicador como este. Entonces, y el contraste primero que me parece interesante ver es el caso de Brasil y el mexicano. Brasil y México tienen de los Ginis más malos del mundo, aunque el de Brasil es peor que el nuestro, y sin embargo Brasil recauda más del doble que nosotros. Entonces, ¿para qué sirvió ese Estado con capacidad de recaudar si sus capacidades redistributivas fueron muy básicas? Por supuesto, habría que ver otras cosas, habría que ver, a lo mejor los países son igual de desiguales, pero en términos de satisfactores sociales, Brasil y México se han ido separando. Cuando hice este estudio junto con un economista de la OECD, Javier Santizo,
los indicadores sociales del Human Development Index de Brasil y México eran muy parecidos, esto fue hace 3 años, y desde entonces ya recaudaba más Brasil que México. Es una primera pregunta que nos tenemos que hacer para contestar esta digamos, dilema que tienen los estados es, ¿realmente tenemos las capacidades burocráticas? ¿Conviene hacer una reforma fiscal para regresárselo a quién? Y aquí está, digamos, resumido lo que les decía. Los ingresos tributarios federales, porque Brasil recauda mucho más porque las entidades recaudan mucho, los ingresos federales de estos 4 países son los que ven, y los Ginis son bastante malos en Brasil y en México, a pesar de que tienen el doble de capacidad recaudatoria de nosotros. Si pusiéramos petróleo, México, como ustedes, ahorita hablamos en el caso de México, obviamente nuestro gasto total es superior, pero el de Brasil también es por lo menos 15 puntos más alto del que ven acá. Y además, aquí lo que tenemos es de los puros ingresos tributarios, incluyendo contribuciones sociales, como la línea azul es como estábamos en el promedio 90-92, la línea clara como estamos en el 2009, 2001, 2011, dependiendo de los países. Y aquí lo interesante es que todos los países incrementaron su recaudación de la región, menos 2, Venezuela y México. El socialismo de Chávez y el neoliberalismo mexicano acabaron comportándose muy parecidos. Es decir, estos estados fueron capaces de generar una mucho mayor recaudación y sin embargo no se vio una mejora en este crudo indicador que es el Gini. ¿Por dónde están, digamos, uno de los temas que van a estar discutiendo a lo largo de este año, que es cómo podríamos, si quisiéramos, incrementar la recaudación? Y aquí solo quiero señalar una cosa. Si vemos dónde está la diferencia entre América Latina y México, no está en los impuestos, el impuesto sobre la renta. México recaudaba en el promedio 2000-2009 4.7 del PIB de impuesto sobre la renta, Brasil sí más, pero no muchísimo más. La diferencia real de recaudación entre los países está en los impuestos indirectos. Y de hecho una de las razones por las cuales en Brasil no mejora gran cosa el Gini es porque dependen tanto de los impuestos indirectos que eso no genera una capacidad redistributiva. Y en esto lo que les quiero recordar es cómo está nuestro Estado. Si medimos, como decía por ahí Burke, el ingreso del Estado es el Estado. Un Estado solo existe en función de la capacidad de recaudación que tiene. ¿Cómo pinta el nuestro y qué tanto ha cambiado? Hay mucha literatura que te diría, en una transición democrática se generan las condiciones para aumentar la recaudación porque se vuelve mucho más legítimo el hacerlo. Y como pueden ver ustedes acá, los ingresos totales del gobierno federal prácticamente no se han movido. Estábamos en 21 puntos del PIB en el 90, ahora estamos en 22.5 y esto en buena parte, esta subida en buena parte se explica por el incremento en los ingresos petroleros del gobierno federal, que pasaron de 3 puntos del PIB a 4,5, 5 en los últimos años. Ojo, yo aquí reflejo los datos de forma distinta que Hacienda, porque Hacienda suele incluir dentro de los ingresos petroleros el impuesto a la gasolina. El impuesto a la gasolina no es un ingreso petrolero, es un impuesto que pagamos los consumidores. Italia recauda 3 puntos del PIB en impuestos a la gasolina y no tiene petróleo. Entonces, por eso, si ustedes ven, vamos a ver con más claridad en una gráfica distinta, acá, si nos centramos solo en los ingresos tributarios, el ISR se ha subido, andaba en 3 punto algo, 4 bajos a principios de la década de los 90, ahora está alrededor del 5, ha subido alrededor de 1 punto. El IVA ha crecido también alrededor de 1 punto, un poquito más, depende cuál sea su punto de comparación, pero antes llegábamos a recaudar hasta 1 punto, 1,5 de IEPS a gasolinas, y desde el 7 es 0. De hecho es negativo, pero el negativo también es una forma incorrecta de ponerlo, porque es un gasto, es un subsidio, no tienes por qué. Hacienda a veces lo reporta como negativo, pero no hay tal cosa como un impuesto negativo, es un subsidio que le regresamos al contribuyente como gasto. Entonces esto te da una idea de que esfuerzos vienen, esfuerzos van, esto lo vamos a saltar, déjenme, quería buscar esta nada más para que lo vean como curva aquí. Hemos pasado 20 años de reformas fiscales y la recaudación, que es la línea de abajo, la recaudación como proporción del PIB prácticamente no se ha movido. Porque
El argumento es complejo, hay muchas explicaciones posibles, pero yo creo que tiene que ver con una, digamos, sociedad que al no percibir que los impuestos se transforman en bienes públicos, pues no tienes la legitimidad como para hacer cambios sostenibles en tu nivel de recaudación. Como uno de los temas centrales en toda discusión, y pues con la que inicio, es cuál es la capacidad distributiva de tus impuestos. Aquí lo que les quiero mostrar es que el ISR, el decil superior, el decil mayor en términos de ingreso, contribuye con casi el 60% de la recaudación del ISR, aunque solo es el 23% de su ingreso. Es decir, si lo comparamos con otros países, claramente sí habría un margen de maniobra teórico de recaudar más entre quienes más tienen, que además este indicador es muy imperfecto porque el decil superior a su vez tiene una distribución tan mala como casi el resto de la distribución en su conjunto, entonces habría que irlo a verlo por pedazos, pero la información en México no lo permite. Digamos, una de las cosas que tendríamos que pedir como sociedad para poder hacer análisis más finos es poder estudiar las declaraciones fiscales de los mexicanos sin ver nombres, como en casi todos los otros países, para podernos realmente dar una idea más clara de qué está sucediendo. Si vemos el IVA, claramente es menos progresivo. De la recaudación total del IVA, el 39% lo genera el decil superior. Entonces, sí es cierto que el ISR es mucho más progresivo que el IVA, pero también es cierto que el IVA está mucho más rezagado frente al ISR si nos comparamos con América Latina. Y uno de los problemas centrales de México, que es donde creo que se puede venir buena parte de la discusión, de cómo podemos financiar un gasto social adicional, es que pues, en México llegas muy rápido a la tasa superior del impuesto sobre la renta. Esta es la tasa efectiva que calculan las gentes de KPMG y pueden ver que nosotros llegamos a la tasa superior cuando tenemos un ingreso anual de $32,000 versus lo que pueden ver en los distintos países. Ahí es muy rápido, en el fondo es casi un impuesto de tasa única en un sentido, digamos, aunque como ustedes saben bien, en México hay una complejidad que hace cualquier aumento en la tasa de impuestos sobre la renta a las personas físicas más complicada, porque el sistema está basado en que las personas físicas y las morales tienen en su tasa superior la misma. Si en Estados Unidos tú mueves la tasa de impuestos sobre la renta a las personas físicas, como lo hizo Obama hace muy poco, pero no le quitas competitividad a las empresas porque son sistemas separados y la forma en la que grabas dividendos es muy distinta a como lo grabamos nosotros, que en principio está recaudado desde la propia empresa. Esta es la que ya vimos. Obviamente dependemos mucho del petróleo. Tema central para esta discusión va a ser qué hacemos con las entidades. La gran diferencia entre América Latina y entre Brasil y México no está tanto en el gobierno federal, siendo que ya vieron es el doble de lo que recaudan, sino tiene que ver con que tenemos los estados más perezosos. De esto creo que hablar Horacio, entonces no voy a decir nada más. Simplemente mostrarles que como porcentaje de sus ingresos, los entidades, estados mexicanos solo generan el 11% de los mismos, el 88% viene de la federación, y esto se contrasta con otras federaciones. La que está menos bien, digamos, en este indicador, que sería Argentina, todavía los estados argentinos generan 41% de sus ingresos versus 58%. Por supuesto está todo el tema de que constitucionalmente está compartida la base, y entonces esto distorsiona un poco estos números, pero desde el punto de vista político el esfuerzo de recaudar recae en la federación, el gasto se va a las entidades. Y un punto central, y aquí está esta gráfica de mi amigo John Scott, es que el gasto en México, y con eso voy a terminar, si queremos realmente construir un México más justo, con mejores indicadores sociales, deberíamos tratar de cambiar esto. ¿Qué dice esta gráfica que Gonzalo la conoce muy bien porque está en sus reportes? Son las bolas de John. ¿Qué dice esta gráfica? El tamaño de la bola es el tamaño de lo que gastamos. Lo que está debajo del cero, o sea, lo que está debajo del cero, significa que es gasto que te vuelve más progresivo, que te quita desigualdad. Lo que está arriba es que te genera más desigualdad. Y quiero aquí notarles algunas cosas. Las que están, primero, hay más bolas grandes arriba que abajo, si me permiten la expresión. Lo segundo, que
que hay algunos temas brutalmente concentradores como Pemex y deducibilidad de colegiatura. Digamos. La medida más injusta desde el punto de vista del Gini que se ha aprobado en los últimos años es la deducibilidad de las colegiaturas, que claramente es para quien es, y así fue pensado. Segundo, lo que les llega a los de arriba, a los que son, digamos, más regresivas, las que hacen más injusto el país, casi todo es un subsidio líquido en dinero, dinero que no recaudaste como el gasto fiscal en IVA, o pensiones que te dieron como las pensiones de lista, mientras que las de abajo, educación primaria, educación secundaria, salud, es en servicios. Y este gráfica, estos cuadros, digamos, son muy caritativos porque presuponen que esos recursos que te llegan en educación primaria, están computados de alguna forma, que no sé cuál, pero Gonzalo nos puede explicar, tienen calidad, no se meten con la calidad del servicio que te llegó. Entonces probablemente la progresividad real de nuestro sistema es aún más regresiva porque la calidad de la educación que te está llevando es muy baja. Y creo que, y con eso voy a cerrar, creo que el gran reto que tenemos es no solo plantearnos cómo recaudamos más, no solo plantearnos qué derechos universales querríamos darle a los mexicanos, sino cómo resolvemos, digamos, cómo planteamos el tema de diseño institucional microeconómico para que la provisión de esos servicios realmente genere un piso más parejo, porque a ti te pueden dar una educación primaria que no sirve para nada, está computada como que te llegó, pero en la práctica no te está ampliando de forma importante tus capacidades. Una cosa básica, el niño que hoy entró a la educación primaria en septiembre del año pasado, va a seguramente salir, si llega a terminar la educación básica a los 15 años, ya cursando tercero y secundaria, va a seguramente ya salir sin hablar inglés. Y todos los estudios muestran que el principal predictor de cómo va a ser tu ingreso hacia adelante es si aprendiste inglés o no. Entonces, si seguimos dando una educación que no proveemos eso, digamos, en secundaria, el 90% de los mexicanos van a escuela pública, el 10% van a escuelas privadas, números redondos, ese 90% pues tiene de entrada la carencia de un instrumento básico para poder competir en el mercado de trabajo. Y así podríamos irnos con los autoservicios. Entonces tenemos que replantear cuáles son los mecanismos para proveer esos servicios. Hoy no he podido encontrar el dato exacto, he estado buscando, si Gonzalo lo conoce me encantaría, pero muchos de los que tienen acceso al IMSS no lo usan, lo pagan y no lo usan. No sé si tengas tú el número exacto de cuántos, yo no lo he encontrado. Pero tenemos la oferta, la pagamos, pero no genera el servicio al ciudadano al que tiene derecho, porque es de muy mala calidad. El gran riesgo en una reforma de salud es ir construyendo un aparato de oferta de servicios de salud de esa calidad o de la calidad de la educación primaria, en la que van a quedar atrapados los más pobres. Claro, en términos de salud es mejor quedar atrapados ahí, no en el gasto catastrófico de bolsillo cuando se enferma tu abuelita, pero de todos modos sigue siendo la ganancia social de esa recaudación adicional que se iría a bienes y servicios o derechos universales que en general apoyan a los más pobres, pues va a tener muy limitada su potencialidad si no nos sentamos a discutir con cuidado cómo se va a proveer esos derechos. Con esto termino y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, agradecemos mucho la bastante ilustrativa exposición de Carlos Elizondo. El día de ayer aquí mismo también se mencionaba cómo es en los estados donde está muchos de los problemas de nuestra política social. Vamos a hablar también que en ellos está muchos de los problemas de la baja recaudación fiscal que pasa por lo mismo, y lo dramático que es que supuestamente se ofrezca un servicio tan elemental, tan importante como la educación, pero que en realidad no termina generando el beneficio que esperamos. Bueno, si mal aprenden español, de hecho, inglés, o sea, ni siquiera muchos no saben expresarse, no saben, son analfabetas funcionales, hay muchas cosas. El idioma de las matemáticas también tiene gravísimos problemas. Bueno, pasaremos ahora con Macario Schettino.
Él es doctor en Administración por la Universidad de Texas y maestro en Economía por el CIDE, profesor de LEGAP, forma parte del claustro académico de la Maestría en Estudios Internacionales del campus de la Ciudad de México. Se desempeñó como coordinador de planeación del Gobierno del Distrito Federal, así como asesor de organismos públicos, privados y sociales. Es analista económico político de la Ciudad de México con una perspectiva multidisciplinaria. Columnista y articulista del Universal, ha publicado artículos especializados y de divulgación en revistas empresariales y 14 libros, entre algunos de los títulos son 100 años de confusión, Estructura socioeconómica de México, Introducción a las ciencias sociales y económicas. Entonces, sin más, tengo el gusto de dejarlos con Macario Schettino. Gracias, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Luis por la invitación, a la universidad por darnos cobijo. Yo voy a platicar sobre esto del Estado social que hemos estado hablando, y lo que primero que quisiera yo tratar de plantear es que estamos confundiendo dos cosas cuando discutimos el Estado social. Una son los cambios propios del siglo XX que ocurren en el planeta entero, y otra cosa es México. Y como confundimos las dos cosas, a veces estamos hablando de México como si le ocurriera lo que le pasa a los demás. Los fenómenos de transformación social que están ocurriendo en el resto del mundo y que han modificado por completo el Estado social los últimos años, no son los que tenemos en México. En México los problemas son otros, como hace un momento dejaba muy claro Carlos Elizondo. En este país no recaudamos, y lo que recaudamos no se dirige a corregir desigualdad, sino a ampliarla, y eso es un fenómeno totalmente distinto de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, déjenme darles algunos datos sobre los cambios en el siglo XX que creo que son muy importantes para entender el Estado social, luego hablar un poquito de la transformación que está viviendo México, para al final decir algunas cosas sobre lo que creo que va a ser el futuro cercano en términos de lo que nos convoca, que es el financiamiento del Estado social. Esta gráfica creo que puede ser muy ilustrativa de cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. La línea azul que ven ahí es la producción de automóviles en Estados Unidos, y la línea roja es el número de empleos que hay en Estados Unidos en manufacturas. Y lo que me interesa mostrar es cómo la economía industrial, que aparece propiamente hablando con la Segunda Guerra Mundial, termina en 1979, y de ahí en adelante la producción de automóviles en Estados Unidos se contrae, y se contraen los empleos en manufacturas. Es decir, el mundo deja de ser industrializado en 1979. Nosotros no, nosotros seguimos pensando como si existiera el mundo industrializado, y en particular en el caso de México, apenas estamos industrializando este país cuando el resto del mundo ya dejó de serlo. Entonces queremos hacer aquí cosas que allá ya no están haciendo, y no entendemos que lo que deberíamos aprender de aquellos es en qué se equivocaron para no repetirlo. No, estamos tratando de repetirlo por completo para equivocarnos bien, porque eso es lo que nos fascina. Esto se ve más claro aquí, son los empleos en Estados Unidos medidos en millones de personas. Desde 1900 en adelante, de 1900 a 1939 nada más puse el campo, porque en ese periodo solamente medían campo y no campo. Entonces nada más pongo campo, vean cómo va cayendo la cantidad de empleos en el campo. Era la transformación, propiamente la industrialización de los Estados Unidos. A partir de 1939 sí ya puedo dividir los personajes. Manufacturas, que es la gráfica que acaban de ver, llega a su pico en 1979 y luego baja, y luego los otros que van creciendo. Aquí para mí hay tres etapas perfectamente claras. La primera, en la cual se iba acabando el campo estadounidense. No quiero decir que dejen de producir, por el contrario, es el segundo país que más produce en el mundo. Lo que ocurre es que va siendo menos importante en términos relativos porque la industria está creciendo. El periodo industrial es este. Pero a partir de 1979 la industria deja de ser relevante y es sustituida por los servicios. En particular estos tres que puse, hay más, pero estos son los tres que me parecen más significativos de los últimos años. Perdón, ya hizo lo mismo que ayer esta cosa. No, ayer hizo lo mismo para otras personas que hablaron. Esto que pueden ver aquí, creo yo, ilustra muy bien los distintos momentos. Y en cada uno de esos momentos apareció gente que nos dijo que esto era una tragedia, ¿no?
Es decir, cuando el campo empieza a ser menos importante en términos relativos, vino la gran duda de que ya no iba a haber empleos en el futuro para la gente, porque la gente vivía en el campo, y la industria jamás iba a poder producir el número de empleos suficientes para que cupiera la gente que estaba perdiendo en el empleo en el campo. La gráfica muestra claramente que la industria dio más empleos que los que dio el campo. Ya se nos olvidó, entonces ahora la discusión es que la industria está desapareciendo y nadie va a poder generar esos empleos. Y entonces todo el mundo sufre porque la industria no genera empleos. No sufran, la industria no va a generar empleos nunca más. Se acabó la industria. Ahora lo que hay es otra cosa, una economía totalmente distinta. Pero nosotros construimos toda nuestra forma de ver el mundo aquí, en este periodo. Y eso es lo que hace que pensemos como pensamos hoy. Es decir, en esos años se construyó lo que ayer muy claramente nos decían Rolando y Pepe Woldenberg. Pepe habló incluso de la segunda edad de oro del estado de bienestar en los años 70, pues sí, ahí se acabó. Y lo mismo nos decía Rolando, hasta 1970 el objetivo internacional era la igualdad, y del fin de los 70 en adelante ya no es el objetivo internacional, la igualdad es otra cosa. Pues sí, es por esto. Y lo que creo yo que es bien importante que nos quede claro es que esta es una transformación que no se va a regresar. Y en consecuencia, todo lo que construimos en la economía industrial es insostenible hoy. Eso no significa que las ideas que teníamos en esa época de que todos somos iguales frente a la ley y que debemos tener los mismos beneficios y demás, eso puede seguir existiendo. Lo que ya no puede existir es asociar eso a una economía industrial que no existe. Dicho de otra manera, ayer Gonzalo se lo decía a Pepe Woldenberg, no puede uno pensar en un estado de bienestar asociado al empleo, porque eso no tiene sentido. Cuando el empleo era empleo industrial, sí, porque el empleo industrial era empleo de por vida. Entonces uno entraba a trabajar en una empresa, se quedaba ahí 30 años y en esos 30 años acumulaba una cantidad suficiente para pensionarse y para vivir bien, y todas las prestaciones estaban asociadas ahí. Hoy eso no ocurre. Hoy es rarísimo que una persona tenga un empleo por más de 5 años, se va a ir cambiando de lugar, y si por ejemplo no tenemos pensiones que lo vayan persiguiendo, entonces todo ese esfuerzo se pierde y no hay manera de darle servicios de salud adecuados si lo hacemos de esta forma. Por eso la idea de universalización de las prestaciones es lo más interesante. Yo incluso lo pondría peor. Para mí lo más útil que podríamos hacer en los próximos años en términos de bienestar social es el ingreso mínimo garantizado. Si lo que tendríamos que hacer es transferirle a todas las personas por el puro hecho de haber nacido en México una lana mensual, y con eso que tenga acceso a lo que guste. Si lo que gusta es tirarse al pomo y a la perdición, pues allá él, ¿no? Ese no es problema de la sociedad. Pero nosotros traemos en mente que nosotros sabemos más que los demás sobre qué es benéfico para ellos, y consideramos que no deben tirarse al pomo, sino que lo que deben hacer es ahorrar para su vejez. Es una mentirota, ¿no? Es decir, no se me ocurre por qué nosotros sabríamos más sobre lo que quieren hacer las personas que las personas mismas. Pero bueno, así es esto. Esta es la transformación en México en particular, la transformación del régimen político que hemos vivido los últimos años. Creo que ayer la explicaba perfectamente Millán en términos de cómo esto transforma por completo las relaciones entre los distintos sistemas de la sociedad, y nos complica. Y para los mexicanos que estuvimos acostumbrados en el siglo XX a un régimen autoritario concentrado en el presidente que resolvía todos nuestros problemas, pues es una angustia muy grande hoy tener que decidir por nosotros mismos qué queremos hacer. Y entonces queremos regresar continuamente a este padre que nos indique hacia dónde, ¿no? Ese es Andrés Manuel y ese es el PRI, ¿no? Por eso votaron por el PRI los mexicanos, quieren un papá que les indique hacia dónde. Otra vez, eso no va a regresar. Es otra vez estar pensando en un siglo XX que no existe, pero bueno, así es esto. La emergencia de los sistemas económico y social que ayer comentaba René, creo que es muy importante entender que se están moviendo con dinámicas muy diferentes a lo que era en el siglo XX, porque ahora son autónomos y generan sus propias dinámicas que no tienen en absoluto nada que ver con la política, aunque a veces nosotros las queremos mezclar con esto. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Bueno, los fenómenos más importantes creo yo que tenemos en este momento hacia adelante, uno es la revolución energética. Ayer comentaba algo al respecto Pardinas, y citaba a la Agencia de Información de Energía que decía que en 2017 Estados Unidos iba a producir más petróleo que Arabia Saudita. Se equivocó la agencia, lo logró en diciembre.
En diciembre Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita y produce más petróleo que Rusia desde inicios de 2012. Estados Unidos se convierte en una potencia petrolera, lo cual significa, entre otras cosas, por ejemplo, que el Medio Oriente ya no le interesa. Entonces, si uno está preguntando por qué Estados Unidos no está involucrado en la guerra en Siria, pues es porque no le interesa Medio Oriente. Es decir, Norteamérica va a ser autosuficiente en energía, a pesar de México, va a ser autosuficiente en energía en los próximos 5 años. Entre Canadá y Estados Unidos van a producir suficiente petróleo y gas natural para ellos y para exportar. Y eso cambia por completo la geopolítica mundial, pero también cambia las expectativas de crecimiento que tiene el mundo. Si en 2006, 2007, 2008 era dudoso que el mundo pudiera crecer porque no había energía, ahora es al revés. Hay energía en abundancia, lo cual significa que hay la posibilidad de seguir creciendo. Ahora todo el mundo piensa que no se puede crecer por los problemas financieros. Los problemas financieros no tienen efecto en el crecimiento a largo plazo. La energía sí. Entonces esto es una transformación importantísima. Segunda cosa importante, transición demográfica, que también ayer se comentó con detalle. Yo recuerdo nomás 2 datos de ayer que creo que no se enfatizaron lo suficiente. Uno, de la plática de Ordorica, estamos en este momento con el grupo de 15 a 59 años de edad más grande que va a tener México en toda su historia. En este momento ya. Entonces, si en este momento no nos alcanza para producir lo que necesitamos para distribuirle a todos, pues después va a alcanzar menos, ¿no? Para que quede perfectamente claro. El otro dato importantísimo era el número de personas que están entrando a la universidad. Eso lo puso Pardinas. En el 2000 era 14% de la población que debe entrar a la universidad, de 18 a 19 años, y hoy es y en 2010 era el 25%. Este incremento es un incremento importantísimo, y eso es lo que ha ayudado a que en los últimos 10, 12 años no hayamos tenido más problemas en el mercado laboral. Las prepas y las universidades están capturando a un porcentaje cada vez mayor de los jóvenes. Tenemos un detallito, que algún día van a salir los jóvenes de la universidad, y entonces no sé dónde los vamos a acomodar. Entonces, para que le vayan pensando a ver si les ocurre algo, porque está complicado eso. Hay que dar más posgrados, efectivamente. Tercer punto importante en términos de futuro, estamos viviendo una transformación tecnológica brutal. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis de las General Purpose Technologies, que dice lo siguiente: cuando hay un cambio tecnológico que afecta a toda la economía al mismo tiempo, ocurre lo contrario de lo que uno se imagina. En lugar de que haya un aumento en la productividad y en el bienestar de la población, un cambio tecnológico que afecta a toda la economía al mismo tiempo tiene como resultado una caída en la productividad y una ampliación de la diferencia entre ricos y pobres, es decir, una ampliación de la desigualdad. Este fenómeno es muy claro a partir de 1979. El cambio tecnológico que afecta a toda la economía en su conjunto son las tecnologías de información y comunicaciones, que empiezan a existir en los años 60 y empiezan a tener ya efectos sobre la economía en serio a partir de los años 80. Y a partir de los años 80 ustedes pueden detectar una caída de la productividad en el mundo, que empieza a recuperarse apenas hace 10 años. Y también se puede observar una ampliación de la desigualdad. Cuando ayer hablaban de que la desigualdad es muy importante ahorita en el mundo, bueno, lo es desde inicios de los 80. Desde inicios de los 80 se abre la desigualdad en los países ricos. Y la razón es esta transformación tecnológica, lo cual significa que lo que vamos a tener hacia adelante es el proceso que ocurre después de este fenómeno, que es cuando se va cerrando la desigualdad y que tiene mucho que ver con dónde vamos a generar los empleos para los jóvenes. Y esos empleos no van a ser industriales, esos empleos van a ser en las áreas que estaban creciendo, que vieron hace un momento. Y esas áreas son fundamentalmente los servicios asociados a algo que antes no existía, que se llama tiempo libre. Es decir, la industria fue exitosa en el siglo XX porque antes del siglo XX no había autos, y lo que más se vendió en el siglo XX fueron autos. Entonces, cuando alguien en 1900 estaba escribiendo sobre el futuro, no podía imaginar que la industria tuviera espacio. Pues, ¿qué iban a vender si no había nada? Los autos, que no existían, pero existieron. Bueno, hoy lo que existe es una cosa interesantísima: tiempo libre. Hoy los seres humanos no tienen que trabajar como esclavos, como lo hicieron durante los 1000 siglos anteriores, para ganarse la vida. Ahora tienen un montón de tiempo que pueden ocupar, incluso para foros como este. Esto es exactamente la economía del futuro, este tipo de discusiones, pero también los jueguitos electrónicos y los teléfonos inteligentes y las iPads y demás porquerías. Es ocupar un tiempo que antes no existía. Según una empresa de mercadotecnia, yo no he podido confirmar esta información correctamente, pero según una empresa de mercadotecnia,
A inicios del siglo XX los seres humanos ocupaban más o menos 10 horas por semana en actividades relacionadas con la comunicación con el resto del mundo, leer periódicos y cosas por el estilo. Hoy estamos ocupando alrededor de 70 horas a la semana, es decir, 10 horas diarias, no en leer periódicos y en escuchar radio y en ver televisión y en usar juegos y en internet y demás cosas. Si son 10 horas diarias que está ocupando la gente para esto, hay un mercadazo brutal que no van a ocupar los ingenieros. Ayer cuando hablaban de que hay que hacer más ingenieros, la idea que trae don Sergio García de Alba es muy buena, nada más que llegó 30 años tarde, ¿no? Sí hay que hacer ingenieros, pero no muchos, porque tampoco ahí van a tener mucho que hacer. Ahora lo que necesitamos son muchas enfermeras, ahora lo que necesitamos son muchos médicos, necesitamos muchos profesores, ocasionalmente buenos también. Necesitamos, ¿quién va a...? Y sillas de ruedas, y las prótesis que ayer comentaban, y todo esto sí se va a necesitar. Y ese me lleva a este último punto de esta filmina, ya nada más me falta una y termino, que es la enfermedad de los costos. La enfermedad de los costos es un concepto que propuso por primera vez William Baumol hace 50 años, en donde decía que ocurría una cosa muy interesante. Dado que la industria tiene un avance tecnológico que lo está haciendo más productivo, esto significa que usa menos mano de obra. En consecuencia, se vuelve relativamente más barato. Sin embargo, hay ciertas actividades que no pueden usar menos mano de obra y en consecuencia se vuelven relativamente más caras. Un ejemplo que puede ser muy sencillo es en los años 50, un automóvil podía costar el equivalente, pues no sé, a 60, 70 o 100 horas de profesor universitario. Y ahora un automóvil puede costar 2 o 3 horas del profesor universitario, ¿me explico? Porque el automóvil ahora ocupa muy pocas horas, hombre, mientras que la hora de profesor universitario tiene que ser la misma hora de profesor universitario. No hay manera. Bueno, hombre, consigan buenas universidades, ¿no? También quieren todo, che. Esto significa que hay ciertas actividades que se vuelven más costosas con el tiempo, pero verdaderamente más costosas. ¿Cuáles son? Las que no pueden reducir el consumo de mano de obra. Y esas son educación, salud y seguridad. En educación, salud y seguridad es bien difícil reducir el consumo de mano de obra. Eso es lo que se está intentando ahorita. Estos cursos masivos vía internet que está tratando de vender ya Harvard y el MIT y demás, es tratar de deshacerse de los profesores para con eso tener costos competitivos y para poder darle acceso a millones de personas a una universidad que de otra manera no podrían conocer jamás. Esta sería una transformación brutal si llega a ocurrir, porque va a reducir el costo de la vida de una manera excepcional. Lo mismo ocurre en salud. En salud están gastando los países civilizados alrededor de 11 puntos del PIB. Estados Unidos, que es un país de locos, gasta 17. Nosotros los incivilizados gastamos 6, ¿no? Esa cantidad de dinero que se está gastando es porque no puede uno deshacerse de los médicos. Si un médico pudiera operar 8 o 10 o 15 personas al mismo tiempo, se podría resolver. Y eso se puede intentar, y de hecho se está intentando a través de los sistemas robóticos descentralizados. Es bien complicado porque la gente le tiene miedo a la máquina y no al doctor, a pesar de que la máquina suele ser mucho más eficiente que el doctor. Pero uno quiere ver a alguien, ¿no? Entonces, el día que les pongan mascarita, los robots la vamos a librar. Termino entonces con esta última filmina, que es qué va a pasar en los próximos años en términos de la disputa por el financiamiento de estas cosas que hay que pagar. Primer problema, jóvenes contra viejos. Este es un problema mayúsculo que no hemos entendido. Ayer se comentaba el conflicto específicamente en Japón de un grupo de jóvenes que ya se cansaron de pagarle a los viejitos. Los que están viéndonos ahorita van a trabajar los próximos años para pagar las pensiones de los señores de aquel lado, luego las pensiones de los que estamos aquí, y durante todo ese tiempo van a tener que ahorrar en su Afore para pagar la pensión de ustedes. Van a pagar doble, pues, van a pagar la pensión de ustedes y la de los anteriores. Si eso les parece bien, yo no tengo bronca porque van a pagar la mía, ¿no? Pero si yo estuviera en su lugar, a mí no me parecería bien. Y yo estaría viendo cómo le hago para que no se pagaran las pensiones. Y yo haría un movimiento político en México diciendo que no se paguen las pensiones del seguro. Obviamente va a haber un movimiento de este lado diciendo, espérate, güey, que cómo no se va a pagar, es una obligación, ya firmó el Estado, eso es un compromiso. Y ahí nos peleamos. Bueno, esa es política, ¿no? Pero esa es la política que deberíamos estar discutiendo. Esta cosa de izquierdas y derechas y demás, a mí me parece absurdísima. Era absurda ya en la economía industrial.
y tuvieron que inventar los movimientos obreros como si fueran izquierda, cuando no son una cosa parecida en nada a lo que originalmente era la izquierda. Bueno, hoy menos, hoy esa es la discusión, pero otra vez los jóvenes tardan mucho en darse cuenta de esto porque son generosos. Eso es algo natural en los jóvenes y están pensando en cambiar el mundo, y un día van a llegar a la provecta edad de los que estamos de este lado y se van a dar cuenta que el asunto es bastante complicado y que no pelearon cuando debían haberlo hecho. Si vamos a discutir el financiamiento, hay que ver qué derechos son en realidad los que deberíamos pagar, en qué grado se van a pagar esos derechos y quién los va a pagar. Y eso no lo estamos discutiendo, lo decía hace un momento Carlos, pero ayer nos lo dijo, perdón, mano, Raúl, estamos dando derechos a lo tarugo. Los señores legisladores, en el ánimo de ganar el aplauso de la galería, le ponen derecho a lo que sea. No calculan nunca cuánto va a costar, ni se preocupan por ello. Luego lo tenemos que pensar nosotros y nunca queda claro en qué grado. Por ejemplo, ¿la educación debe ser un derecho? Yo creo que sí. Lo que no sé es hasta dónde. Yo estoy absolutamente seguro que la educación básica debe ser un derecho. Ya no estoy seguro que la educación superior deba ser un derecho. Yo creo que el acceso a la educación superior es un derecho, pero la educación superior en sí no lo es. No cualquiera debería tenerlo, a menos que la quiera de verdad. Debe tener acceso y luego tiene que seguírsela ganando. Y eso no lo estamos haciendo, y eso cuesta un dineral. Y en las bolas de Scott que acaban de ver hace un momento estaba clarísima la diferencia. La educación superior es regresiva, la educación básica es progresiva. La educación básica reduce la desigualdad, la educación superior la amplía, a menos que pongamos límites a eso, y eso no lo estamos haciendo adecuadamente. El orden de los factores, me parece que es dos cosas y ya acabo. El orden de los factores es importantísimo. En los países civilizados los derechos se obtuvieron varios siglos después de que el Estado se construyó. En México empezamos a repartir derechos sin tener Estado. Es decir, al día de hoy nuestro Estado no está configurado adecuadamente. Como ayer lo platicaba René, se descentra el sistema político, estamos construyendo el nuevo y mientras lo construimos aventamos un montón de derechos. Es decir, no tenemos un Estado hoy que pueda garantizar los derechos porque el Estado no está conformado adecuadamente aún, pero ya le aventamos derechos. Los otros países, los civilizados, construyeron el Estado primero y ese Estado ya es fuerte, lo suficiente, como para aplicar los derechos. Por eso pueden hacer lo que vieron en el dibujito que puso Carlos, en donde la diferencia, en la desigualdad del ingreso antes de impuestos y después de impuestos se reduce en esos países porque hay Estado de Derecho y hay un Estado que puede hacer cumplir esas cosas. Acá eso no se puede hacer. Y no importa cómo piensen los impuestos, no lo van a hacer jamás, a menos que se cumpla la ley. Y en México la ley no se ha cumplido jamás. Llevamos de 97 para acá experimentando con la ley y poco a poco no vaya a ser que no la entendamos. Termino con esta última, la confusión de causas y efectos que también ayer Gonzalo mencionó es importantísimo. Una cosa son derechos, otra cosa es pobreza y otra cosa son los programas sociales. Y queremos resolver la pobreza atacando los resultados de la pobreza y no las causas. Es decir, cruzada contra el hambre, órale, para que coman todos. Oye, ¿y por qué tienen hambre? Es decir, ¿cuál es la causa de que estén en esa circunstancia? Que viven hasta allá arriba. Bueno, pues ese es un problema que hay que resolver. Vamos a poner en todos los cerros de México estas cosas para que suban, ¿cómo se llaman? Los teleféricos para que les suban la comida y el profesor y demás. Los vamos a bajar, que no quieren bajar porque tienen usos y costumbres. Está bueno, pero no va a subir la comida. Ahí háganle como puedan. Porque no se puede todo en esto. Es que cada vez que ustedes dan un derecho excesivo a una persona, se la están quitando a los demás. Cada vez que están mandando ustedes a una comunidad arriba del cerro para 20 personas, médicos y profesores y comida, que está muy bien que se haga, se la quitaron a otras personas abajo. Entonces tienen que decidir en qué momento eso está ampliando la desigualdad en lugar de corregirla. Pobreza y desigualdad no son lo mismo y nos confundimos en ello. Pero ya hablé mucho, muchas gracias a todos. Bueno, pues podemos decir que sí hubo bastantes pensamientos provocadores e interesantes. Hay solamente un punto con el que me quedo del ingreso, que me sigue dando muchas vueltas, lo del ingreso mínimo garantizado, y darle ese dinero a las personas para que los individuos tomen las mejores decisiones, o las decisiones que ellos consideran mejores para ellos. Pero ¿cuál sería el efecto acumulado de las malas decisiones personales sobre toda una sociedad, ¿no? Particularmente porque también yo no tendría mucha fe y suena paternalista sobre muchos individuos que pues sí querrán tirarse al pomo, como bien dices, pero ¿y eso cuánto nos costará a todos después? En crimen. Es paternalista. Sí. Que se tiren.
Sí, mil disculpas. Bueno, muy bien. Es el pomo lo que pasa. Ok, bueno. Continuamos con Horacio Sobarzo Fimbres. El doctor Horacio Enrique Sobarzo Fimbres tuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Warwick, en el CEE del Colegio de México. Imparte cursos en las áreas de microeconomía, finanzas públicas y modelos económicos multisectoriales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y en 1990 obtuvo el segundo lugar en el Premio Banamex de Economía. En 1999 recibió el primer lugar en el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por la UNAM. Dejo entonces en uso de la palabra a Horacio Sobarzo. Bueno, muchas gracias. Pues gracias por la invitación a Luis a la universidad. De hecho, soy egresado de aquí, así que pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Y agradezco mucho la invitación. Voy a ser muy breve. Yo, cuando me preguntaron por ahí de qué iba a hablar, pues dije, voy a hablar de reforma fiscal, pero yo creo que es un tema ya tan trillado, tan comentado, y quizás algunas de las cifras que quería dar ya las dio Carlos. Entonces, pues nada más quizás me gustaría enfocar un poquito la plática en términos de qué se puede hacer para pensar en un Estado que logre recaudar lo suficiente para garantizar, digamos, la sustentabilidad financiera con todas las restricciones que tiene un país como México, y que son muchas, ¿no? De entrada, yo creo que en ese sentido soy muy pesimista. Creo que al menos en el corto plazo es poco lo que se puede hacer para aumentar significativamente la recaudación de impuestos. Bueno, es necesaria una reforma fiscal en México, yo no lo voy a discutir. Yo creo que en general todos estamos convencidos de que sí es necesaria una reforma fiscal. Simplemente, si uno hace comparaciones internacionales, ya vimos algunas en las exposiciones pasadas, pues México recauda muy poco, incluso comparado con países de América Latina. Entonces, sí, el argumento de comparativo internacional por sí solo nos sugiere que sí es necesaria una reforma fiscal, pero si uno lo piensa ya más en términos internos de los compromisos que tiene México, presentes y futuros, bueno, pues hay, yo creo, dos argumentos de que justifican una reforma fiscal. Uno es simplemente la dependencia petrolera, 30, 35%, 40% quizás de los ingresos públicos provienen de la exportación de petróleo, ¿no? Y claro, ahora el precio anda rondando los $100, pero ya por los 90 estuvo en $10, ¿no? El precio del barril. Entonces, nos hemos estado comiendo recursos como si fueran ingreso corriente, que no deberíamos de haber hecho. Mucho del excesivo gasto que se habla en los últimos años, pues ha provenido de ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante hacer una reforma fiscal que disminuya la dependencia petrolera. Y la segunda razón, pues es un poco todo lo que se ha comentado aquí, todos los compromisos, por ejemplo, cálculos de lo que se llama el déficit patrimonial, o sea, calcular el déficit del sector público, incluyendo los compromisos de gasto, pues estamos con un déficit que anda entre el 5 y 6% del PIB. O sea, si tuviéramos realmente que atender todos estos problemas que están surgiendo, por ejemplo, con la transición o toda la deuda no reconocida, sumando todo eso, pues tendríamos que tener por ahí 5 puntos más del PIB actualmente para sufragar esto. Ya no para garantizar los derechos, sino simplemente para sufragar los compromisos. Entonces, yo creo que no hay mucha duda de que se requiere una reforma fiscal, ¿no? Y bueno, la pregunta también que está y se ha manejado mucho en los últimos años es, bueno, es un país con una gran concentración del ingreso, ¿se puede hacer una reforma fiscal redistributiva? Y bueno, yo creo que ahí, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero creo que en países como México y en países como América Latina ya se veían los números. Si se quiere lograr redistribución del ingreso, se necesita una base
de impuesto al ingreso amplia. Y la experiencia en México y en América Latina es que el grueso de los impuestos, incluso las últimas reformas que se han dado, pues han surgido de impuestos al consumo. La base del impuesto al ingreso en México y en general en América Latina es muy pequeña. Si uno quisiera redistribuir mediante impuestos al ingreso, quizás las tasas marginales tendrían que ser tan altas pues que no habría recaudación, ¿no? Yo creo que esa es una limitante muy importante. O sea, no se puede ser redistributivo, al menos en el corto plazo, con impuestos al ingreso. Y eso explica por qué muchas de las reformas que se han dado en los últimos años pues son con impuestos generalizados al consumo. Yo creo que tarde o temprano en México va a suceder lo mismo, ¿no? Idealmente, pues a mí me gustaría que se fuera a través del ingreso, pero repito, ahí hay una restricción pues inamovible, ¿no? Bueno, me voy a brincar esto. Las comparaciones internacionales ahí. Los ingresos del gobierno central, comparado con los países de la OECD, pues claramente estamos por abajo. En caso de América Latina tampoco tenemos un muy buen desempeño, ya se vieron esos números, me los voy a saltar. Y otro aspecto también que sí, quizás es importante recalcar, porque siempre que se habla de reforma fiscal y de las necesidades de gasto, a veces queda en el aire la idea de que en México se gasta poco. Y yo he insistido siempre, si uno ve los números de gasto en México como proporción del PIB, resulta que México en los últimos 10, 15 años, quizás hasta más, ha gastado mucho como proporción del PIB. O sea, el problema en México no ha sido tanto que se haya gastado poco. Quizás el problema es que no tenemos ingresos sostenibles para financiar ese gasto de manera permanente, y ahí está mucho el tema petrolero, ¿no? Mucho del gasto excesivo que hemos visto en la prensa en los últimos años, pues repito, se explica por la existencia de petróleo, ¿no? Voy un poquito más rápido. Bueno, el tema también, no voy a entrar en esto, pero es el tema de la eficiencia del gasto, porque también es la pregunta, sí es cierto, se requiere recaudar más, pero yo no estoy seguro que sería muy buena idea recaudar más para continuar con un esquema de gasto como el que existe hasta ahora, ¿no? Quizás es más eficiente el sector privado, las personas haciendo su propio gasto, que el gobierno gastando por ellos cuando no se gasta de manera eficiente. Creo que la experiencia de gasto ha sido muy mala, es muy difícil demostrarlo o cuantificarlo, porque está todo el tema de las externalidades ahí, pero no tengo duda de que no hemos sido muy eficientes en materia de gasto, ¿no? Y quizás ahí surge la idea de probablemente, si se hace una reforma fiscal que busque financiar un sistema de seguridad social universal, pueda no ser mala idea por dos razones. Uno, porque eso tiene un impacto redistributivo muy claro, ¿no? Si se hace un buen sistema de protección universal, yo creo que ahí el tema redistributivo se atiende de manera muy importante, ¿no? Porque en años anteriores se ha propuesto, bueno, quizás compensar a los más pobres vía oportunidades, etcétera. Realmente son esquemas insuficientes, muy imperfectos, difíciles de manejar, costosos. Entonces, la idea de redistribuir a través de un sistema de seguridad social universal, yo creo que es interesante. No estoy seguro de las características que pueda tener este sistema y los alcances, pero sí puede ser un argumento importante de por qué hacer una reforma fiscal redistributiva. Se puede hacer o no, yo creo que es un tema que se tiene que discutir. Y la otra razón de un sistema de seguridad social universal, creo yo, es que garantiza al menos que los recursos adicionales no se van a ir a partidas de gasto ya existentes, ¿no? Lo típico en México es que cuando aumentan los ingresos se van a esquemas de gasto que ya existen, y después desmontar estos esquemas de gasto resulta prácticamente imposible, ¿no?
Entonces, quizás si uno piensa en destinar estos recursos a un área nueva, a un proyecto nuevo, bien cuidado, pues ahí puede haber un elemento a favor, ¿no? Porque también se dice mucho que, y lo he dicho yo, que una reforma fiscal debe incluir una reforma profunda a los sistemas de gasto. Pero yo creo, de gasto público. Pero yo creo que reformar el sistema de gasto público es, yo diría, casi imposible. Desmontar los esquemas de gasto que hay en México en el corto plazo suena muy difícil. Hay muchos intereses. Entonces, por eso la idea de crear un sistema de seguridad social universal es un poco salirse de todos estos esquemas y tratar de meterle dinero bueno, ¿no? A un proyecto alternativo. Entonces, eso es, lo hace atractivo, pero repito, es un proyecto pues importante de resultados inciertos. No sé cómo ando de tiempo. Sí. Y ahora está el tema de qué tanto se puede hacer, qué tantos recursos se pueden generar mediante una reforma fiscal, ¿no? Yo ahí podría hablar de dos componentes. Uno es lo que hay en el sistema actual, reformas que se pueden hacer en el sistema actual sin hacer cambios sustanciales muy importantes, y creo que no es despreciable lo que se puede hacer, ¿no? Muy rápido podríamos comentar algunas medidas. Quizás la típica es, bueno, yo creo que inevitablemente tenemos que caer en un IVA generalizado, no tengo duda yo, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer, quizás con algunas exenciones de una canasta básica, se pueden discutir las modalidades, pero dada la reducida base del impuesto sobre la renta, no me queda duda que un impuesto generalizado al consumo pues tiene que ser componente importante de una reforma fiscal. En materia de impuesto sobre la renta, en el esquema actual, yo veo también pocas posibilidades. De hecho, el desempeño relativo de México en materia de impuesto sobre la renta no ha sido malo. Vimos las cifras que nos dio Carlos Elizondo. Y en materia de impuesto sobre la renta, creo que, claro que si nos comparamos con países desarrollados, no estamos tan bien, pero el desempeño relativo no es tan malo. Me parece también que muchas de las modificaciones que se han dado a lo largo de los últimos 30 años en el esquema de impuesto sobre la renta ha sido para tapar hoyos, porque hay muchos hoyos. O sea, tenemos una economía en donde, no sé, 50% de la PEA está en el sector informal. Entonces se habla mucho de simplificar el esquema del impuesto sobre la renta. Y realmente el impuesto sobre la renta se ha hecho complicado por este fenómeno, ¿no? Todo el tema de régimen de pequeños contribuyentes, todos los regímenes especiales en realidad han sido adaptaciones que se han ido haciendo a lo largo del camino. Y no es fácil pensar en un esquema simplificado que elimine todo esto a favor de un esquema único, ¿no? Se habla por ahí de los famosos impuestos estos generalizados, lump sum, pero yo creo que en la situación actual es relativamente poco lo que se puede hacer en términos de impuestos sobre la renta, a menos de que haya transformaciones importantes, que no las veo en el corto plazo, ¿no? Hay aspectos que sí es importante revisar y que dan lugar a mucha evasión. Yo creo el tema de la consolidación, por ejemplo, en el esquema de impuesto sobre la renta, sí da mucho espacio. Digo, la idea de consolidación es buscar neutralidad, teóricamente tiene sentido, pero en la práctica y en un país como México, yo creo que el esquema de consolidación se presta a una gran evasión de las grandes empresas. Y yo creo que sí es algo que requiere revisarse, evaluarse con gran profundidad, ¿no? El subsidio a la gasolina también creo que se ha discutido mucho, no tiene mucho sentido estar subsidiando la gasolina, tiene claramente un impacto muy regresivo. Ahí idealmente yo creo lo importante sería que el precio de la gasolina dependiera de los costos. El costo de referencia pues es el precio internacional, ¿no? Claro, entiendo que es difícil hacerlo, ¿no? Porque está toda la clase media, está todo el efecto electoral y a veces uno entiende por qué no se alinean a los precios internacionales, ¿no? Pero en fin, yo creo que ahí también sería importante al menos acabar con el esquema actual que sí está resultando claramente regresivo. Buscar algún esquema gradual en donde los precios, repito, se alinearan a los internacionales. Hay cosas especiales que es difícil de explicar, ¿no? Por ejemplo, el IVA
la franja fronteriza, creo que ya no tiene mucho sentido. En su origen tenía un propósito de proteger a la franja fronteriza, se extendió, se hicieron concesiones que se han mantenido ahí y nadie se ha animado a eliminarlas, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Grabar las maquilas, por ejemplo. Se había dicho las maquilas se van a grabar en el mismo esquema de impuesto sobre la renta y nadie hasta la fecha se ha animado a meterlas en cintura, ¿no? Yo creo que son pedacitos en donde si le va sumando uno se pueden obtener algunos puntos adicionales. Las estimaciones andan por ahí en IVA, creo, de 2-3%, y si uno hiciera bien las cosas en esto estaríamos hablando quizás de otro punto, 2 puntos si se hacen muy bien, pero no me dan las cuentas. Aún así, en el largo plazo, tener un sistema decente de cobertura universal de salud, por ejemplo, yo creo que requiere mucho más recursos. Entonces, sí es importante en el mediano plazo, quizás ahora mismo, pero pensarlo en el mediano y largo plazo, empezar a buscar fuentes alternativas de ingreso, ¿no? Yo mencionaba ayer el caso de las ganancias de capital. No se ha discutido en México. Si uno revisa, hay por ahí un documento que se me hizo interesante de Vito Tanzi, que siempre estuvo en el Fondo Monetario, y revisa la experiencia latinoamericana y dice, pues en América Latina, en la historia moderna, nunca se ha gravado el capital. ¿Por qué? Se pregunta, ¿no? Un poco se lo explica, pero el argumento es que uno diría, bueno, no se ha gravado el capital porque esto espanta el capital. La verdad es que nunca se ha hecho la prueba. Y yo creo que sí hay márgenes para gravar el capital, ¿no? No con la misma intensidad. Me estoy refiriendo a ganancias de capital, ¿no? No con la misma intensidad quizás que en países como Estados Unidos, pero hay espacios, ¿no? Me imagino, por ejemplo, la pertenencia de México al TLC supuestamente le da ciertas ventajas frente a otros países. Bueno, quizás esas ventajas se pueden aprovechar y empezar a gravar ligeramente el capital, dado que se tiene esa ventaja, en algún esquema, por ejemplo, incluso hasta como salidas, ¿no? Creo que en el caso de Chile se tenía un impuesto donde no se grababa la entrada, sino la salida del capital, por ejemplo. Pero el hecho es que no se ha hecho, no se ha intentado, y yo creo que en ese sentido se ha habido mucha timidez en América Latina. Tengo la sensación de que hacia adelante la tendencia en el mundo desarrollado va a ser a gravar más el capital. Ayer comentaba que hay ya toda una discusión ahí reciente entre los economistas de si es pertinente o no grabar el capital con más intensidad. La tendencia había sido bajarlas de 60 a 40, 30%. Parece que ahora con todas las crisis la tendencia va a ser, para corregir un poco la desigualdad, a subir esa carga fiscal, ¿no? Y yo creo que serían momentos importantes en los que países como México deberían discutir seriamente y con intensidad la posibilidad de gravar el capital, porque además es un imperativo de justicia. En México está tan concentrado el capital, se han hecho tantas fortunas al amparo de ganancias de capital exentas, que por la propia legitimidad del sistema tributario tendría que haber impuestos a las ganancias de capital, moderados, repito, porque pues México no tiene las capacidades de un país desarrollado, ¿no? Pero creo que hay espacio, creo que hay que discutirlo, y se ha actuado con mucha timidez, ¿no? Es difícil explicarlo esto. Y bueno, hay otras fuentes alternativas, no me quiero meter mucho a esto, pero está todo el tema del federalismo fiscal. También cuando se habla de reformas al gasto, yo creo que sí es importante pensar en modificar los esquemas de gasto, ¿no? Y mucho revisar los esquemas de gasto es pensar cómo se hace más responsable o transparente el gasto de los gobiernos estatales y municipales. Yo siempre he pensado que la única forma es que parte de su gasto dependa de su propio esfuerzo recaudatorio. Y lo comentábamos por ahí en alguna mesa, ¿no? Anoche. Siempre se ha dicho, históricamente se ha dicho, bueno, los gobiernos estatales y municipales no tienen la capacidad para eso, entonces como nunca lo han hecho, pues nunca van a tener la capacidad, ¿no?
La experiencia internacional muestra en muchos casos de éxito en donde hay concurrencia impositiva entre gobierno federal y gobiernos estatales. Yo creo que ahí también, como parte de la reforma, se tendría que pensar en cambiar el esquema de relaciones fiscales entre gobiernos. Y bueno, puede haber muchas maneras, pero yo creo que en materia de impuesto sobre la renta podría haber concurrencia fiscal coordinada por el gobierno federal, o incluso en materia de impuestos a las ventas, ¿no? Un impuesto distinto del IVA. Bueno, con eso voy a terminar. Son temas que nada más los planteo así abiertos. Quizás me gustaría nada más concluir con el tema de que también es un tema muy difícil. Yo soy muy pesimista en esto, porque se habla de reforma fiscal como se habla de reforma laboral, de reforma energética, etcétera, etcétera. Pero si uno, con los puntos que he mencionado nada más, llevar a cabo una reforma fiscal de estas características implica cambios constitucionales, legislativos de muy largo alcance, ¿no? Quizás tendría que afectar temas laborales, tendría que pensarse en las atribuciones recaudatorias de los gobiernos subnacionales, quizás afectaría el régimen jurídico de Pemex, el sector de energía, etcétera, ¿no? Entonces, a veces reforma fiscal, creo yo, se queda muy corto, ¿no? Hacer una reforma fiscal implica cambios políticos y legislativos de mucho alcance, muy fuertes. Lo que quiero decir es que no es sencillo hacerlo, ¿no? O sea, no es tan sencillo como decir, ya acabamos con una reforma, vamos con la otra, ¿no? Hacer una reforma fiscal implica reformas en muchos ámbitos, más allá de la parte puramente de ingreso y gasto, ¿no? Por lo cual creo yo, pues es un tema complicado, ¿no? No sé si se vaya a resolver pronto o mejorar. Gracias. La participación de Horacio Sobarzo y la contribución que ha tenido para la discusión en esta mesa. Procedo ahora a presentar a Enrique Provencio. Es actualmente investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo del UNAM y profesor en la especialización de Economía Ambiental del posgrado de la Facultad de Economía de la misma universidad. Imparte cursos regularmente en otras instituciones académicas. Como consultor trabaja para instituciones nacionales e internacionales en temas de desarrollo social y sustentabilidad. En el servicio público ha sido secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, subsecretario de Planeación de la Semarnap, procurador ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal y presidente del Instituto Nacional de Ecología, entre otros cargos. Es vicepresidente del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, miembro de la Fundación de Apoyo a Gobiernos Locales y de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos, socio fundador y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Entre sus más recientes publicaciones de 2012 está el ensayo Una opción estratégica distributiva en el libro Equidad Social y Parlamentarismo, y otros títulos además relacionados con salud, desarrollo regional, política alimentaria y sustentabilidad. Ahora procedo entonces a dejarlos con Enrique Provencio Durazo. Muchas gracias, Jorge, y me da mucho gusto estar aquí, atender la invitación del doctor Aguilar, la invitación del CUSEA y del Instituto de la Universidad de Guadalajara. Hablar al final de una mesa supone ventajas y desventajas, ¿verdad? Y recordé hace un momento una reunión en la que estuve la semana pasada, donde el coordinador de la mesa, era un órgano de gobierno de un centro CONACYT, dijo que al final de la mesa había tenido que ir tachando los párrafos que tenía preparados, porque todos los anteriores, entonces se acordó de un congreso de sexología, donde el conferencista final fue haciendo lo mismo. Y entonces iba diciendo, cuando intervino, el sexo, tachaba, el sexo, ya lo dije, tachaba, el sexo, ha sido un placer. Muchas gracias, fue un honor estar con ustedes. ¿Ah? Pero bueno, la frase con la que empiezo mi presentación
no es para milanarnos. Yo creo es para estar conscientes de que en los próximos 100 años seguiremos discutiendo esto, como se ha estado discutiendo en los últimos 20 y en los últimos 200, según Peter Linder. Porque es el centro del debate de las políticas públicas. Y el centro es ese. ¿Cuál es el papel del Estado y las finanzas públicas en las vidas, en la redistribución, Pero lo sorprendente es que los datos o los conocimientos factuales no tienen 900 años, son más recientes. Y por eso creo que hay que hacernos a la idea de que el tema lo vamos a seguir discutiendo. Voy a plantear yo básicamente los siguientes puntos. ¿Qué tiempo nos puede llevar un esfuerzo de incremento? ¿Qué tensiones estamos encontrando? ¿Qué barreras a la innovación? Y un planteamiento que quiero dedicar más tiempo, que es el de las reconfiguraciones, crecimiento, distribución, para concluir con unos planteamientos de muy corto plazo. El asunto del DF me lo voy a saltar. Y el primer planteamiento que quiero hacer es, estamos llegando a un momento, o hemos llegado ya a un momento en el que el esfuerzo de incremento del gasto ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes. Es decir, ¿por qué razón? Porque el incremento del gasto social de los últimos años ha sido muy intenso. Por cierto, aumentó más en los 90 que en los últimos 12 años, al menos medido como proporción del PIB. ¿Y por qué? Pues porque en los 90 aumentó porque venía de un piso muy bajo de la crisis de los 80. Y el incremento del gasto en las funciones de desarrollo social, todo, pues prácticamente se ha movido 6 puntos, ha aumentado 6 puntos porcentuales en un lapso de poco más de dos décadas. ¿Qué es ese porcentaje? Es más o menos lo que diferentes estimaciones dicen que costaría la universalización de la salud y la reforma a la seguridad social. Por lo menos es la estimación que hace el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y la pregunta es, lo que hemos logrado aumentar en los últimos 20 años, ¿en cuánto tiempo lo podemos lograr? Ceteris paribus, como dirían los economistas. El incremento es todavía más fuerte si lo consideramos en el incremento del gasto per cápita. Entonces, casi se duplicó en la década de los 90 y ha aumentado alrededor de 40% en los últimos 12 años. Es decir, sí ha habido un incremento muy importante, con un estancamiento, como se podía ver en la gráfica anterior, también de las funciones de desarrollo económico. Y allí es donde está el problema, hay una tensión creciente, sobre todo porque, como se puede ver en la línea verde hasta abajo de la gráfica de la izquierda, y como ya se ha mostrado, la relación gasto social e ingresos tributarios, el gobierno federal ya no da mucho más de sí, está enfrentando esa restricción, está enfrentando también la restricción constante de que el gasto de inversión y el gasto económico es muy bajo y está prácticamente estancado, salvo unos despuntes que tuvo en los 2010 y 2011. Y a fin de cuentas se ha sostenido con incrementando márgenes de endeudamiento. Antier la Auditoría Superior de la Federación dio una voz de alarma sobre el incremento de la deuda del sector público, pero sus propios datos no son tan alarmantes. Luego me fui a plantearlo, luego me fui a revisar el documento, pero bueno, lo que sí está ocurriendo es que en los últimos años la tensión se está resolviendo otra vez por el lado del financiamiento. Pero ya visto con calma, lo que la Auditoría Superior de la Federación está mostrando es que son márgenes muy manejables para los próximos años, no sería tanto el problema. El problema sí es que la relación ingresos tributarios, gasto social ha ido empeorando tendencialmente, estabilizada en los últimos años, pero los ingresos tributarios no están alcanzando a financiar
el propio gasto social. Sin embargo, y como voy a plantear más adelante, hay otras formas de entrarle al tema de la sostenibilidad de los retos del desarrollo social. Y es cierto que una de ellas tiene que ser el tema de la eficiencia del gasto. Nuestras reglas del gasto social quedaron dichas en la Ley de Desarrollo Social hace ya casi 10 años, y casi todas están enfocadas a decir que no debe bajar el gasto. En términos reales, no debe bajar el per cápita asignado al año anterior. A la hora de la hora sí hay reglas que lo pueden reducir, como ocurrió de hecho en el 2009. Pero tiene muy pocas reglas en términos del cómo gastar, aunque las reglas de operación que están establecidas por principio en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria han venido estableciendo un sinnúmero de reglas, pero que sin embargo son reglas más de orden operativo y para el propio gobierno federal que para los propios gobiernos estatales municipales. Entonces, punto número uno, sí estoy de acuerdo, creo que el esfuerzo de eficiencia en términos de la aplicación del gasto debe revisarse a partir de diferentes esquemas que algunos de los cuales menciono más adelante. Y hay, creo, 5 problemas a enfrentar, 5 barreras que pueden ensayarse los próximos años para ganar en eficiencia. Al final la pregunta es, bueno, ¿y las mejoras institucionales realmente van a relajar mucho la tensión de financiamiento? No la van a resolver, pero creo que sí hay márgenes importantes por ahí. La primera de ellas tiene que ver con la integración de políticas, la coordinación y la aplicación. No voy a abundar en esto porque los informes de Coneval y el resumen de ayer de Gonzalo ya lo planteaba, pero está muy claro, o sea, no hay nada que demuestre que a más programas, mejores resultados. Creo que ese es el punto clave. Pero sobre todo me parece que el énfasis puesto en los programas y las reglas de operación ha distorsionado mucho las cosas. En otras palabras, estamos haciendo más política social por programas que por estrategias. Y creo que ese es un giro importante. Se le atribuye al doctor Luis F. Aguilar una frase que dice que en México ahora se gobierna a golpe de programas y de reglas, no a golpe de estrategias. No sé si sea cierto, Luis, pero estoy de acuerdo. Es decir, hay que regresar a un planteamiento mucho más de política y de estrategia para poder integrar mejor, lo cual implica muchas reformas en términos del cómo hacer los programas. El último caso que he visto alrededor de esto es el siguiente. Sale la Cruzada contra el Hambre, se dice que hay más de 70 programas involucrados, se dice que hay muchas instituciones involucradas y que ahora sí se van a coordinar. Todavía no se entiende bien qué se va a hacer, pero ¿cuál va a ser el problema? Pues nos vamos a enfrentar a cómo gobernar 73 programas dispersos, y peor aún, dispersos en el territorio. Entonces creo que ahí hay un problema que requiere una estrategia de diseño de políticas distinta. Segundo, el de las relaciones intergubernamentales. Creo que el esquema de distribución de competencias en política social amerita ser revisado. Y amerita ser revisado, no estoy hablando en este momento de la rendición de cuentas, pero creo que eso hay que ponerlo aparte, porque sí está enfrentando ya un límite. Hay muchos estados que están haciendo política social, entre ellos el Distrito Federal, por cierto, sí, pero sin un esquema claro de relaciones y distribución de competencias. Bueno, el ejemplo más claro es ahora el de la pensión a adultos mayores, ¿no? ¿Qué van a hacer los estados que ya tienen su pensión de adultos mayores? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? En algunos casos es que se estaban duplicando. Qué bueno para el que lo recibe. Nada más que en el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, pues ya llegó el momento en el que hay que plantearse si no hay que contar con un solo programa de pensiones.
a partir de 69 años es la del DF, la nueva es a partir de 65. Metería al DF a una presión muy dura, porque el segmento 65-69 es muy grande en el DF. Entonces, ese es un ejemplo de tantos. Los hay de ayudas alimentarias, los hay de becas de todo tipo, los hay de ayuda a grupos, madres solteras, por ejemplo, y es más, los hay en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, creo que ese asunto amerita una revisión concertada para poder reasignar recursos e ir relajando, como dice Horacio, pues poquito a poquito lo tenemos que encontrar la salida. O sea, tercero, sí, hay un asunto de calidad y progresividad que enfrenta también una tensión creciente, porque la progresividad se aplana con la expansión de los programas, ¿no? O sea, si un programa dirigido, si un programa que está operando con transferencias monetarias focalizadas se universaliza, pues ya no se vuelve más progresivo. Entonces, eso es un problema. Pero el segundo problema es que no está claro que todos los programas deban ser perfectamente progresivos, ¿no? Y tercero, lo que llaman la progresividad horizontal es muy complicada, porque supone una resistencia y una operación política de muy alta intensidad, retirar programas que no fueron diseñados con un criterio de progresividad. Y por último, no está claro que programas regresivos deban ser eliminados, como por ejemplo los de educación superior, que generacionalmente tienen un retorno que contribuye a la distribución. No, también me puedes acusar con Macario Schettino. Lo que digo es, sin entrar en detalles, es que vamos a enfrentar problemas para la mayor progresividad. Cuarto, que hay también un déficit de operación. El presupuesto de egresos de la Federación para 2013 le aumentó las reglas a oportunidades, por ejemplo, y de entrada ya le puso nuevos requisitos, pero esa es una historia que venimos viendo en los últimos años. Yo tengo dudas que por la vía de las reglas de operación vayamos a mejorar la calidad del ejercicio del gasto. No es que deban desaparecer, es que creo que necesitamos otro esquema de supervisión y evaluación en todos aquellos programas que, por cierto, no tienen a Coneval detrás. Y por último, sí creo que el tema de rendición de cuentas y exigibilidad da un margen amplio para la revisión. Y sobre todo, podría relajar un poco la tensión, entre otras cosas, aparte de que hay que hacerlo porque sí, porque legalmente hay que hacerlo, porque conduciría a una mayor eficiencia en el ejercicio, sobre todo si se hace a través de mecanismos de transparencia combinados con los de observatorios ciudadanos que habría que generalizar en todos lados. Pero todo esto creo que nos lleva a un problema, que hay una tensión entre instituciones que siguen funcionando con un esquema previo y las instituciones que reclaman un esquema como el que se está planteando. Por eso quizás sea más fácil hacer un rediseño más agresivo a partir de los nuevos o de las nuevas estrategias, que intentar desmontar programas que están operando con otra lógica. Y sobre todo creo que no le hemos encontrado la cuadratura institucional para el enfrentamiento del conjunto de nuevos riesgos sociales que sí tienen que entrar como materia de la política social y que están recibiendo una prioridad muy baja en materia de gasto. El siguiente punto que planteo es, bueno, dado el escepticismo que Horacio nos transmite sobre el margen de la reforma fiscal, ¿qué otras opciones habría? Yo voy a plantear una que no tiene que ver tanto con lo fiscal y que tiene que ver con lo que Enrique Hernández Dados llama otras configuraciones para mejorar la distribución y reducir la pobreza.
Es solo la pobreza, no es de todo lo social. Pero el asunto, resumiéndolo, lo que dice es que la reducción de la pobreza a mediano plazo va a depender de una configuración distinta entre escenarios distributivos y escenarios de crecimiento. No porque se incremente el gasto social, sino porque se incremente el ingreso de los deciles más bajos, porque aumente su productividad y por tanto se genere más empleo. Ese es su planteamiento. Y lo que Hernández Lados planteaba, ojo, nada más al 2015, es que con el mejor escenario de crecimiento, el de 4.8%, podría bajarse la pobreza patrimonial al 22%, o sea, más de la mitad, al 22%, con un Gini de 0.49. Al 2030, un escenario de crecimiento como de 4.8 promedio anual podría bajar la pobreza patrimonial al 12%. Ese es un ejercicio, es cierto. Nada más lo uso para ilustrar, no porque sea la última palabra, porque tiene muchos supuestos atrás. De hecho ya bajó. O sea, el escenario que tenías, sí, pero el escenario de Hernández Lados del Gini más bajo no es tan lejano al que ocurrió realmente, ¿no? En 2010. Por cierto, el último informe de recomendaciones de ustedes usa este Gini, ¿no? El que tú usabas ayer era 51.3. Este no es tan distinto al que está planteando Hernández Lados, ¿no? Y el planteamiento de tu pregunta concreta es, pues es mejora redistributiva por vías más estructurales, incremento de ingreso y productividad en deciles de menores ingresos, ¿no? Sí, por definición, pero no por transferencias, pues, es lo que digo. O sea, no solo por transferencias o no exclusivamente por transferencias de gasto. Pero el punto es el siguiente. Creo que no es conveniente centrar toda la discusión en el tema de la trampa fiscal, sino que hay que centrarlo en la idea de un crecimiento de calidad distributiva, que no es que sea más fácil, pero que es que estructuralmente es más sostenible, que no ocurre a corto plazo, es cierto, pero es una vía que puede relajar las tensiones de la restricción fiscal. Ahí dejo el punto, pero ilustro. A largo plazo el escenario de 4.76% era muy complicado. De hecho, 2000-2012 es de 2.3%. O sea, la mitad del escenario bueno. Pero en los últimos 4 años ya va para 4.4% anual. Es cierto, se está levantando del piso de 2009, pero el levantón ya se sostuvo. Por tanto, no es tan irreal. Si este crecimiento de los últimos años se sostiene, y se sostiene la mejora distributiva tan lenta, ¿no? Si se sostiene, porque como dice Fernando Cortés, la mejora distributiva después de la crisis es equidad por empobrecimiento. ¿Sí? Exactamente. Pero llamó la atención. Otras configuraciones de crecimiento sostenido con mejora distributiva pueden estar atacando por el lado de la reducción de la pobreza, por la simple y sencilla razón que Gonzalo decía ayer, pues porque el problema está en los ingresos y en el empleo, porque casi el 60% promedio de los ingresos monetarios de los hogares dependen de los ingresos salariales de autoempleo, ¿no? Más o menos. Entonces, el problema de la sostenibilidad financiera del Estado social creo que no puede verse solamente por el lado de la fiscal. ¿Qué perspectivas hay en esto? La última actualización de escenarios de largo plazo que he visto nos vuelve a poner en una perspectiva de crecimiento de 3.4% a largo plazo. Es medio tautológico, ¿no? Porque el potencial de crecimiento de los últimos años se ha ido moviendo por ahí y
por tanto estaba hablando mucho más de potencial de crecimiento. Sin embargo, ese 3.4% a largo plazo es inferior a lo que está ocurriendo en los últimos 4 años. Muy corto plazo, es cierto. Por tanto, creo que el tema, no es que quiera trasladar la discusión al Club de Huatusco, pero el tema, en efecto, es también de crecimiento y de crecimiento a largo plazo. Es muy fácil decir, en efecto, que hay que elevar el gasto social, ¿no? Hasta la OCDE lo dijo, acercarlo paulatinamente a los niveles de otros países de la OCDE. El nivel promedio de la OCDE, ya sabemos, es alrededor de 25%. Sin salud, estábamos 3 veces abajo. Por tanto, eso dice el paulatinamente, no sé qué quiera decir, en la recomendación de la OCDE, pero a nuestros ritmos podría llevarse aproximadamente 60 años. Este es excluyendo, perdón, educación. Es excluyendo educación, no salud. Pero ese paulatinamente puede ser muy largo, al menos por la experiencia de los últimos 20 años. Por tanto, creo que hay que encontrarle una solución. De hecho, duplicar nuestro gasto social va a ser una tarea que se antoja imposible en periodos tan cortos como de aquí al 2018-2020. Por tanto, hay que buscarlo por otro lado. La conclusión de Hernández Laos es muy radical. O sea, para fines del tercer lustro, o sea, el 2030, pues no va a disminuir la incidencia de la pobreza, es la patrimonial la que él mide, de principios del siglo, con esta matriz de crecimiento y distribución. Solo podría lograrse con una mayor tasa de crecimiento, con otro esquema distributivo. Creo que hay que considerarlo por lo menos. A muy corto plazo. Yo ayer preguntaba y algunos se extrañaron por la pregunta, ¿cómo montar un proceso de reformas de política? Claro, haciendo política, es cierto. Pero a corto plazo pueden ocurrir cosas muy desagradables. Porque no solamente es muy difícil desmontar programas de gasto, es muy complejo montar nuevos esquemas institucionales en las urgencias de la política. Y me parece que hay que recorrer un poquito más el escenario. Creo que hay que asumir compromisos, sí es cierto, a 2018, cortes a 2018, pero necesitamos aspirar a algo como un acuerdo, como una imagen objetivo de lo que este país quiere en términos de pobreza, de distribución del ingreso y de política social. Creo que no está tan claro. Lo que está dicho en el pacto es salud, universalización de la salud y seguridad social universal. Lo que se dijo en las discusiones de 2011-2012 es mucho más amplio. ¿A qué le podemos tirar en reducción de la pobreza? ¿A qué podemos aspirar en términos de mejor distribución? Y creo que eso hay que formularlo. ¿Qué método se puede seguir? Miren, a mí no se me ocurre mejor ejemplo que un ejercicio nacional bien deliberado, como el que Naciones Unidas hizo entre el 98 y el 2000 para formular los objetivos del milenio. ¿Qué tenía detrás? Una metodología. ¿Qué tenía detrás? Un planteamiento muy claro. Objetivos al 2015. ¿Qué tenía detrás? Un mecanismo de monitoreo. ¿Qué tenía detrás? Una selección de prioridades. Acabo. Y creo que eso lo podemos conseguir. ¿En cuánto tiempo? Pues no tan rápido como se sacó la cruzada contra el hambre. Es decir, programas sacados tan rápido lo que están llevando, creo, es a no considerar a fondo las lecciones de las evaluaciones. Y es lo primero que yo recomendaría. No saquemos nuevos programas sin leer todas las evaluaciones que se han hecho en los últimos años. Segundo, no saquemos nuevos programas. Yo quisiera más que estrategias, que programas, por lo menos de aquí a mayo, o sea, que no estén armadas con una reforma de las instituciones. En política social ahí está el Consejo, ahí está el Consejo de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretaria de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Desarrollo Social, pero en realidad no hay atrás un mecanismo de deliberación, ni está habiendo un mecanismo de observación colectiva. Improvisación está mal escrito.
sé si se escribe improvisación. Y creo que hay que considerar improvisación, ¿cómo? Disculpen, y creo que hay que atender los riesgos de improvisar sin asimilar suficientemente las evaluaciones. Con esto lo dejo. El último punto, como comenté, no lo voy a tocar. Gracias. Es otra de las paradojas, ¿no? Un país con tantos programas, tantos consejos de hambre y con hambre todavía, como el día de ayer que veíamos un país con tantos abogados y con tanta injusticia. Pero no estaba... ahora sí ya estamos más cerca del micrófono. Muy bien. Ahora entonces procedemos con el intercambio en la mesa, el intercambio de impresiones respecto de los contenidos que hemos podido escuchar, y cedo la palabra a... Muy bien, Raúl Mejía. Hay que darle aquí. Así es. Dos comentarios, preguntas, realmente. La idea de la modificación del federalismo fiscal y el número de diferencia entre el ingreso local y el federal implica la destrucción del sistema de participaciones como base de la reorganización federal. Entiendo que no es una modificación constitucional, sino es una modificación de uso, porque realmente constitucionalmente el sistema es abierto, ¿no? Cada quien puede realmente establecer el impuesto que quiera, es un problema más de capacidad de recaudación que de competencias impositivas. Entonces, si esa sería la idea, porque me encantaría saber si hacia allá se dirige. Y la segunda es, tengo la intuición que los programas como están montados en la idea de programas contra estrategias, los programas acaban siendo contrarios a derechos por una razón particular, que es dónde pones el tope del programa y cómo excluyes e incluyes del programa. Si el criterio es pobreza, el criterio de asignación por derechos no es ese la racionalidad de la aplicación de un programa de distribución. Entonces pareciera, y digo, no, también es intuición, me encantaría saber tu opinión, si la idea, no solamente por una conveniencia específica, sino además que desde la perspectiva de los derechos los programas pueden acabar siendo contrarios a los mismos e impugnables por la exclusión que generan de la orientación del gasto. Una serie de comentarios y quisiera empezar por como empecé ayer, que es recordarnos que buena parte de la discusión que estamos teniendo sí nos está llevando, no es fácil hacerlo, a qué hacemos con el contrato social del país, ¿no? Yo decía ayer que el contrato social, el contrato familiar de las familias nuestras, sí en buena parte determina buena parte del desarrollo de cada uno de los miembros, ¿no? Y hay arreglos varios, casi siempre no son escritos, que pueden hacer una solución concreta para algún problema, pero crean otros, ¿no? Si se acuerdan de la película de Como agua para chocolate, ¿no? La tradición en el norte es que la hija menor no podría casarse porque tiene que cuidar a los papás que ya están grandes. Por lo tanto, es un arreglo no escrito, pero es un arreglo al fin y al cabo, y habrá que preguntarnos si ese arreglo de esa familia pues es el mejor posible para todos sus miembros. Entonces, aquí estamos en el mismo tema, es ante tres elementos bien concretos del contrato social: es cómo producimos, cómo nos arreglamos para producir, cómo nos solidarizamos con el resto, que lo pasa igual que la familia, que implica quién aporta más en qué momento, y quién recibe más en qué momento. Son como los tres elementos básicos de un contrato social, que cuando lo traslada uno a los países, pues la política fiscal pues es bien central para este tema. Es a quién le cobramos, a quién no le cobramos, por qué no le cobramos a sutanito, pues porque me ayudó en la campaña,
¿Por qué no le cobramos a tal sector? Pues porque son buena onda y me pueden grillar después, ¿no? ¿Y por qué le damos a quien le damos? Y los arreglos son, pues no siempre son los mejores, ¿no? Pues quien grita más le doy más, pues esa es una solución que a lo mejor no es la óptima ni en las familias ni en los países, ¿no? Entonces estamos en ese proceso y por eso esta mesa ha sido bien interesante, muchas exposiciones bien interesantes. Me refiero a 3 o 4 cosas. Uno, el problema de los estados, ¿no? El problema de los estados es ese arreglo institucional del contrato social, pues implica que en el gobierno local el tema de quién recauda, cómo recaudas en lo local, pues es un tema en donde el arreglo no es el mejor posible. No solamente en términos de recaudación de impuestos locales, sino de el gasto, porque recordemos que la educación y la salud son descentralizados, federalizados ahora, y por lo tanto buena parte de la responsabilidad de la calidad de los servicios educativos y de salud son locales. Entonces ahí también hay un ámbito de reglas que me parece que no son las mejores. Otro elemento, ya lo decías, Enrique, es el tema de evaluación, de medición, y ahí ha habido avances muy lentos, pero por ejemplo, para mí el gran avance de la evaluación a nivel federal ha sido el balance de poder que sí ha habido entre Congreso y Presidente desde 1997, donde un Congreso le exige al Ejecutivo pues, que evalúe bien y que sea transparente, y tiene mucho sentido. El mismo balance de poder no siempre se ve en los estados, por lo tanto la exigencia del Congreso local al gobernador, pues es del mismo partido, pues esa exigencia no existe en muchos de los estados todavía. El segundo comentario es, pues sí, el uso petrolero, el uso de los ingresos petroleros para financiar muchas cosas. Decía ayer Rolando que el ingreso petrolero nos sirvió en algunas décadas, me parece que tiene sentido, pero hoy hay que estar muy conscientes de que pues, si el precio baje un cachito, o un cachote, ¿no? Eso va a implicar rápidamente, como en el 82, hacer algo con el enorme gasto social, no social, y el conjunto de lana que hemos venido repartiendo, incluyendo los programas sociales. Pues ¿por qué está en la Ley de Desarrollo Social el no querer bajar el presupuesto de los programas sociales? Porque es un arreglo político bien interesante. Es decir, cada vez, y yo decía ayer, cada vez que hay un arreglo, que hay una negociación presupuestaria al fin de año, la gran negociación es qué recursos se va, además de los que se van vía Fondo Remo 33 a los gobiernos, además de eso es del programa Oportunidades, ¿por qué no hacemos repartible a nivel estatal? Esa es la gran discusión, ¿por qué Oportunidades es centralizado y no se reparte? ¿Por qué otros sí? Pues hay que sean todos repartibles. Esa es la gran discusión, porque a nivel federal y local, los programas sociales para los constituencies de cada uno pues son bien atractivos. Por lo tanto, a nadie le interesa, ni al gobierno federal, ni a los gobiernos estatales, que el presupuesto de los programas sociales baje, en vez, y coincido contigo yo creo, de preguntarnos de una manera más estratégica cómo reducir la pobreza por otras vías, ¿no? Porque además hasta el nombre que se le pone al conjunto de programas es programas de reducción de la pobreza. Entonces, la discusión política parecería muy loable, ¿no? Estamos discutiendo el Estado y la Federación porque nosotros en el Estado sí sabemos bajar la pobreza bien y por lo tanto los programas de reducción de la pobreza tienen que estar acá. Dado que esos programas pues no muy reducen la pobreza como dicen en Chiapas, es más bien otra, algunos sí, otros no, muchos no. Y finalmente, bueno, regreso al petróleo. Cuando alguien me decía, oye, alguien en la prensa salió que estamos encontrando un nuevo pozo, una cosa. Yo digo, híjole, pobres de nosotros, mano. Más bien ese nuevo pozo petrolero nos va a traer las mismas broncas que siempre, pero multiplicadas, ¿no? Es como estar viviendo con los ingresos de la tía que siempre nos financia, ¿no? Y que pues ahora tenemos otra tía que nos financia, pues qué bueno,
pero ¿qué pasa con el esfuerzo mucho más cotidiano de otros países de recaudar y de gastar mucho mejor? Último comentario. Hay una dilema siempre entre programas o acciones de política universal y focalizados. Siempre ha dicho. Mi impresión es que si tenemos el enfoque de acceso a derechos, me da la impresión que una combinación de los dos inteligente nos puede llevar precisamente al acceso universal de derechos sociales. Por ejemplo, en educación. En educación me parece que sería impensable que el programa Oportunidades, bien focalizado con sus becas, fuera el instrumento de los derechos sociales de cumplimiento. No, el instrumento importante es la educación gratuita, universal, que hemos tenido en México hace varias décadas, es el acceso universal de todos vía la SEP, y simplemente que hay grupos que aún así, con esas políticas de la SEP, siendo las escuelas gratuitas, no podrían, las personas más pobres, ni siquiera ir a la escuela, aunque fuera gratis la colegiatura. Por lo tanto, es importante un programa focalizado que ayude a completarle a la SEP, la obligación que debería tener la SEP del acceso universal a la población en educación básica. Entonces, sí, ahora sí es último comentario. Sí creo que el arreglo de transversalidades del gobierno federal no siempre ha ayudado mucho a la política pública. Entonces, tenemos INMujeres, tenemos INJUVE, tenemos a la propia Sedesol, que a grupos específicos y otros, discapacitados, que queremos que lo siguiente, dado que la SEP tiene una política de acceso a la educación general promedio, que no se fijen los discapacitados y que no se fijen los pobres y que no se fija bla, bla, entonces creemos conjuntos paralelos que busquen suplir lo que la SEP debería ser de inicio o lo que debería ser salud de inicio y que no está haciendo, pero son burocracias mucho menos poderosas que la SEP y que las secretarías. Por lo tanto, pues ahí están mendigando los pobres jóvenes, pues a ver quién los pela para que les hagan caso, a veces también las mujeres y a veces, muchas veces, por supuesto, los indígenas. Entonces depende de la agresividad del titular de la CDI, que le hacen caso o no le hacen caso, o que de otra manera la responsabilidad del acceso universal, que debe estar en la SEP y en la salud, no está. Y me parece que combinando la acción universal con programas focalizados es la vía de hacerlo. En el DF el programa de adultos mayores del DF es universal y tiene un grave problema. Si uno ve la distribución de los beneficiarios por deciles, los deciles más pobres tienen menos cobertura que los deciles del medio. ¿Por qué? Porque falta un elemento de focalización que le ayude a la estrategia universal a completar el acceso universal que uno quiere en últimas instancias, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de estas reformas que ha habido a la ley de contabilidad y esto que está en marcha, que es lo de marco lógico y ¿cómo se llama? Y construcción del presupuesto por resultados, ¿no? Eso está en curso y en abstracto me suena muy bien. Es una reforma, puede ser una reforma presupuestaria, incluso de gran calado, pero ahí me quedo, no sé, no la he visto actuar. Yo sé que Hacienda en particular desató una campaña muy fuerte de capacitación de funcionarios en esta materia y además pues hay una ley con la que hay que cumplir. Sí, pero me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Supongo que habrás visto. En segundo lugar, yo creo que
que habría que partir de una especie de convención, en el sentido de que la tarea fundamental del Estado social futuro no es el combate a la pobreza, sino la construcción de un sistema institucional. Si partimos de que este es un país sin leyes, ni instituciones, es un país de bandidos, ¿no? Bueno, si es así, cerremos, otra vez diría, cerremos el changarro, ¿no? Por balance. Pero yo creo que no es así. Si lo que han dicho algunos, bueno, los que estudian, es más bien tenemos, uno de los problemas serios que tenemos hoy para incluso perfilar un Estado social futuro, es la maraña institucional tan endiablada que hemos ido creando a lo largo de un siglo. Por eso es tan complicado. También, si lo vemos así con cierta distancia, también por eso ha sido muy complicado construir un régimen democrático mínimamente satisfactorio, porque el tránsito a la democracia se dio a partir de una gran cantidad también de intereses, relaciones, configuraciones e instituciones. La democracia por eso ha sido en México muy difícil, porque no empezamos de cero, porque no empezamos de un cambio fundamental de dictadura a, etcétera. No, que aquí no había dictadura a pesar de la brillantez de Vargas Llosa. No la había. Había, quizás era peor, pero no había de dictadura. Entonces, igual que creo que el Estado social tendríamos que verlo así. No estamos partiendo de cero. Ahora sabemos más de nosotros mismos, ¿no? Con este redescubrimiento que hicimos de la sociedad a partir de los 80s y 90s, y descubrimos, así como Inglaterra en el siglo XIX, caray, hay muchos pobres, ¿no? Y los comenzamos a contar, se volvió casi una profesión, ¿no? Etcétera. Afortunadamente vino Coneval y mandó a parar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, pero sí es importante aclarar los principios, porque si no, corremos el riesgo digamos, de abrumarnos. Desde luego que es muy difícil hacer una reforma fiscal en un país de este tamaño y con estos ricos, ¿no? Eso, bueno, lo descubrió don Antonio Ortiz Mena y don Víctor Urquidi, lo descubrieron en los 60s. Ortiz Mena, pues, al final astuto político, hombre de Estado, pues evadió el tema. Don Víctor, pues yo creo que no se repuso nunca de esa derrota, ¿no? Porque fue una derrota procesada en la cumbre del poder político constituido. Y no nos hemos repuesto como país de esa derrota. Se volvió costumbre no pagar impuestos en México. Y entonces crear una nueva costumbre, pues ya todos lo sabemos, es algo muy complicado. Ahora, yo no saco como conclusión de que no se puede. Incluso a partir del pesimismo ilustrado de Horacio, yo no concluiría que no se puede. Ayer un poco lo sugerí, es que es una trampa de pensar en términos de economía política. Son tan poderosos los intereses creados que no se puede. Bueno. Porque las estrategias surgen de otras coyunturas. Ayer comentaba con Enrique Valencia, bueno, ¿cuáles eran los intereses creados que representaba Park Chung-hee, el que sustituyó, igual como dictador, a Syngman Rhee? Lo mismo,
Pues resulta que este señor hizo un estado desarrollista y luego abrió la puerta para crear un estado de bienestar y una democratización en Corea. ¿Cambiaron los intereses creados? Creo que los intereses creados configuraron una estrategia distinta porque también iba en su conveniencia, o lo entendieron así, a ciertos plazos. Entonces, yo así vería la cuestión fiscal, aceptando la llamada de atención de Enrique. El Estado social requiere de un financiamiento racional. Como siempre dice Luis, requerimos tener un Estado fiscal, ¿no? Que no tenemos. Es obvio que no tenemos. Ahí está. Pero eso no nos resuelve el tema ni el problema social del cual arranca nuestra convicción de que hay que crear otro tipo de Estado. Le llamamos Estado social. Y no podemos desligar nuestra reflexión de la combinación crecimiento-distribución que Enrique Hernández Laos pues sigue haciendo. Yo recuerdo su primer ejercicio, hablábamos en otros términos, era las necesidades esenciales, ¿no? Y él hizo un ejercicio entonces en el que mostraba como si tuviéramos la distribución del ingreso en ese entonces de Gran Bretaña, con crecer al 2 o 3% en 20 años, hablábamos de 20 años en los 80s, tendríamos resueltos el tema de satisfacción de las necesidades esenciales. Si no teníamos esa distribución, tendríamos que crecer más, 5 o 6%. Entonces, hay una combinación que hay que imaginar y perfilar, y eso me parece que es muy importante. Y por último, Horacio, yo no estoy convencido de que la comparación internacional sea argumento suficiente para decir, no está tan mal el gasto, en términos de volumen, ¿no? Yo creo que eso, bueno, está bien, ilustra, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero enseñan. Pero no es, a mí no me parece suficiente. Yo más bien trataría de hacer una confrontación entre necesidades no satisfechas y necesidades de gasto, introduciendo, claro, una ponderación por la vía del crecimiento y el empleo, ¿no? Porque en efecto, muchas de las necesidades que hoy nos pueden aparecer como obligatoriamente a ser satisfechas por el Estado y el gasto social, pueden ser satisfechas vía empleo y crecimiento. Y entonces tenemos otro planteamiento en la relación ingreso-gasto. Pero nosotros alguna vez hicimos un ejercicio de detectar, digamos, en el caso educativo, necesidad de aulas, escuelas que no tienen agua, porque hay muchas escuelas que no tienen agua potable, muchas escuelas que no tienen focos, muchas escuelas que no tienen vidrios. Y está hecho el inventario por la SEP. ¿Cuánto cuesta eso? Y así vas construyendo necesidades de gasto. Creo que vamos a encontrar que el gasto actual, aún tan malo como es, que yo estoy de acuerdo, tan mal hecho, no es suficiente. Por ejemplo, la OCDE dice que gasto público en salud tiene que ser de alrededor del 6% del PIB. El gasto público en salud en México es de 2,5%, ¿no? Del PIB. No. El gasto público en salud, no. Bueno, es que es la cosa, la distorsión del seguro popular también, ahí no, pero es menos del 4%. Supongamos que la OCDE tiene razón, pues son 2 puntos del PIB. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, mi querido Macario. Bueno, y podemos ir haciendo y vamos a llegar a otro nivel de gasto. Eso es todo lo que yo diría. No, a menos a mí no me parece que, bueno, pues en Chile gasta, pues sí, bueno, allá ellos, ¿no? Pero además yo creo que Chile se gasta, igual que en Brasil. Y el coeficiente impositivo brasileño no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Es 30% del PIB, ¿no? El nuestro es de 10%. Y por último, una cosa sobre el petróleo. Yo cuando hablé del petróleo, lo que estaba yo era reaccionando a un dicho de que el petróleo no nos había servido para nada. Yo creo que ha servido mucho, ¿sí? Pero yo no digo que eso esté bien. Porque en realidad la renta petrolera debía dedicarse en buena medida a recrear todo el balance energético nacional y asegurarnos petróleo con tías, ¿no? Y sin tías.
lo que ha permitido es que no paguemos impuestos. Eso es lo que ha permitido el petróleo.